En el corazón polvoriento de San Juan del Río, Querétaro, entre talleres oxidados y voces de obreros que se confundían con el silbido del viento, vivía una mujer que olía siempre a aceite quemado y metal. Se llamaba Mariela García. Tenía 42 años y un par de manos que parecían no conocer descanso. Desde muy joven había aprendido a soldar, a usar el torno, a entender los ruidos de una máquina como si fueran palabras. Podía identificar el tipo de falla de un motor con solo escucharlo unos segundos. Su taller no tenía nombre ni rótulo, solo un portón azul descascarado y un letrero de «Se reparan motores» y se hacen adaptaciones especiales. A cualquier hora del día se escuchaba adentro el zumbido de la esmeriladora y el chisporroteo de la soldadura. Para los vecinos, Mariela era una mujer extraña. No hablaba mucho, nunca se le había conocido pareja estable y pasaba sus noches trabajando con la radio encendida. Algunos decían que estaba loca, otros que tenía un pacto con Dios o con el diablo, dependiendo de la hora de la cantina en la que se contara la historia. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias inspiradoras y reales como esta. Volviendo a Mariela, su obsesión por las máquinas no era un capricho reciente. Venía desde que era niña, cuando su padre, Agustín García, mecánico ferroviario, la llevaba a los patios del tren en Celaya. Allí, entre chirridos y olor a diésel, le enseñó a diferenciar los metales, a medir tolerancias y a respetar la precisión. «El metal no miente, hija», solía decirle. «Si lo tratas bien, te responde. Si lo fuerzas, te traiciona». Pero Agustín murió demasiado pronto, aplastado por un vagón que se soltó de un freno defectuoso. Mariela tenía apenas 15 años. Desde entonces, no volvió a confiar en nadie más que en el ruido de las máquinas. Con el paso del tiempo, se convirtió en algo raro en su entorno. Una mujer que no se casó, que no tuvo hijos, que se ganaba la vida con la fuerza de sus brazos, en un mundo dominado por hombres que desconfiaban de ella. Durante años, sobrevivió arreglando motores de camiones, bombas de agua y generadores. Hasta que un día, en el basurero industrial del municipio, encontró las piezas que cambiarían su destino: un bloque de aluminio roto, pedazos de turbinas descartadas y los restos de un compresor que había pertenecido a una maquiladora alemana que cerró en pandemia. Nadie habría visto en esa chatarra más que desecho, pero Mariela vio una promesa. «Con esto puedo hacer algo», se dijo a sí misma. Pateando entre los montones de metal, lo cargó todo en su vieja camioneta Chevrolet del 77 y lo llevó al taller. Esa noche comenzó el proyecto más ambicioso de su vida. Durante semanas casi no dormía. Hacía planos en servilletas, dibujaba cálculos en la pared con gis, sacaba medidas una y otra vez. No se trataba de reparar un motor, se trataba de crear uno nuevo. Su mente se llenaba de una idea constante: construir un sistema híbrido que combinara mecánica de combustión con principios aerodinámicos simples pero potentes. No quería igualar a nadie. Quería superar lo que la gente creía posible en su contexto. Su única amiga cercana era Lucía, una maestra de física del tecnológico local que solía pasar a tomar café al taller y quedarse mirando cómo Mariela trabajaba sin descanso. «Lo que haces parece imposible», le decía. «No es imposible, solo inaceptable para quienes no entienden que el talento puede nacer en la miseria», respondía Mariela sin levantar la vista del torno. El pueblo empezó a murmurar. Algunos pensaban que Mariela experimentaba con motores robados. Otros aseguraban que el gobierno la buscaba por saber demasiado. El chisme creció cuando un piloto de autos modificados, llamado Raúl Salcedo, se acercó al taller atraído por los rumores.
Raúl era un joven de 30 años, temerario y ambicioso. Había ganado algunas competencias locales en Toluca y Puebla, pero carecía de patrocinadores serios. Cuando Mariela le mostró el boceto de su motor, quedó impactado. «Si esto funciona», le dijo con los ojos abiertos, «vas a romper la historia del automovilismo mexicano». Mariela solo contestó, «No quiero romperla, quiero escribirla otra vez». Durante los meses siguientes, Raúl y Mariela se convirtieron en cómplices. Él traía piezas, ella las transformaba. Con chatarra vieja, tubos de escape, válvulas de refrigeradores y carcasas de turbinas corroídas, Mariela fue armando una criatura mecánica que parecía imposible. Un motor compacto, liviano, con un sistema de presión capaz de mantener un empuje constante más allá del límite normal. Raúl no entendía del todo cómo lo hacía. A veces parecía física, otras veces brujería. Una noche de lluvia, mientras el sonido del agua golpeaba el techo del taller, Mariela encendió por primera vez el motor. El estruendo fue tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las casas vecinas. De inmediato, los perros empezaron a ladrar. Raúl, que observaba con el rostro iluminado por la llama azul del escape, gritó, «¡Funciona! ¡Carajo, funciona!». Pero Mariela no celebró. Escuchaba cada nota del rugido, buscando alguna falla. Solo cuando el sonido se estabilizó, asintió con una calma que ocultaba años de frustración. A partir de entonces, todo cambió. Raúl propuso instalar el motor en un auto ligero que había modificado para pruebas. Las primeras carreras fueron en un camino rural, cerca de los llanos de Apán. En una pista improvisada, sin cronómetros profesionales, aquel invento alcanzó velocidades que nadie creyó posibles. Los espectadores grababan con celulares, y uno de esos videos llegó a Twitter y luego a TikTok. Una mujer en Querétaro construyó un motor con chatarra que corre como un jet. El clip se viralizó. En menos de 48 horas, decenas de medios querían entrevistar a Mariela, pero ella no aceptó ninguna. Decía que aún no era el momento, que no quería publicidad, sino perfección. No obstante, la noticia atrajo la atención de un ingeniero alemán llamado Silke Bormann, radicado en Puebla, quien trabajaba para una empresa que producía turbinas ligeras. Bormann viajó personalmente hasta San Juan del Río para conocer el taller. Quedó sorprendido. No podía creer que algo tan avanzado hubiera nacido entre paredes de bloc manchadas de grasa y herramientas recicladas. «Esto no puede ser cierto», murmuró al ver el sistema de inyección. «Usted rediseñó la combustión forzada, sin software, sin laboratorio». Mariela lo interrumpió. «El aire, señor Bormann, es libre. Solo hay que entender cómo baila con el fuego». A partir de ese encuentro, las cosas se volvieron complicadas. Lo que empezó como un sueño de taller comenzó a ser perseguido por intereses mayores. Un grupo empresarial intentó comprar el diseño. Ofrecieron dinero, promesas, incluso aparecer en una revista internacional. Mariela rechazó todo. «No vendo lo que aún no entiendo completamente», dijo. Esa decisión desató consecuencias inesperadas. Raúl empezó a impacientarse. Quería correr en una competencia real y mostrar al mundo lo que habían logrado. Mariela pedía más tiempo para afinar el sistema de enfriamiento. Discutían casi a diario. Una tarde, él se llevó el prototipo sin avisar y se inscribió en una exhibición en Tlaxcala. El evento tenía presencia de pilotos europeos que venían a probar motores experimentales. Cuando el auto de Raúl arrancó frente a la multitud, el ruido fue distinto al de cualquiera. Algunos ingenieros presentes quedaron boquiabiertos. El vehículo no solo aceleró, pareció dispararse. A los 140 mph, superó incluso al jet de prueba alemán que servía como referencia para mediciones aerodinámicas.
Los espectadores enloquecieron, pero minutos después el motor comenzó a humear. Raúl logró detener el coche justo antes de una curva. El riesgo de explosión era real. Mariela, que se enteró por televisión de lo ocurrido, corrió a Tlaxcala al día siguiente. Encontró el auto custodiado por técnicos extranjeros que ya intentaban examinarlo. «No pueden tocarlo», gritó, empujando a los guardias. Raúl estaba ahí, avergonzado, con el rostro cubierto de hollín. «Solo quería que vieran lo que hiciste», dijo con voz quebrada. Mariela no respondió. En silencio, cargó el motor en una camioneta y se lo llevó de regreso. Los siguientes días fueron un infierno mediático. Los noticieros hablaban de la mexicana que venció a la ingeniería alemana. El gobierno local buscaba reconocerla, pero ella se negó a recibir homenajes. Decía que aún faltaba la parte más difícil, demostrar que no fue un accidente, sino ciencia. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar amenazas anónimas y ofertas de compra cada vez más agresivas. Alguien incluso irrumpió una noche en su taller, rompiendo cerraduras y robando planos. Mariela entendió que su invento ya no le pertenecía solo a ella. No obstante, en su interior crecía algo más fuerte que el miedo. Una convicción absoluta de haber demostrado que el talento mexicano podía desafiar al mundo desde los márgenes. Entre fierros y silencio pensó en su padre, en su pueblo, en la mirada de quienes la habían llamado loca. El motor que había nacido de la chatarra y la obstinación no solo superó a un jet alemán. Había demostrado que la pobreza no es falta de capacidad, sino de oportunidad. Durante días el taller permaneció cerrado. La puerta azul, aquella que siempre dejaba entrever las brasas de su trabajo, se mantuvo silenciosa. La gente del barrio murmuraba que Mariela se había vuelto loca. Otros decían que había huido del país con su invento. Lo cierto era que, detrás de esas paredes manchadas de grasa, Mariela enfrentaba algo mucho más grave que el miedo, la certeza de que su creación había despertado una guerra invisible entre intereses demasiado grandes. Raúl la visitó a escondidas la primera noche después del escándalo. Golpeó 3 veces la puerta metálica. Cuando finalmente se abrió, el aire estaba cargado de olor a gasolina y tristeza. Ella no levantó la vista. «Te dije que no lo mostraras todavía». Raúl asintió con la voz baja. «Quería probar que tenías razón, que el motor funcionaba. Lo lograste, Mariela». Ella soltó una risa amarga. «Lo logramos, pero ahora no sabemos en qué nos metimos». En el suelo, sobre una mesa improvisada, estaba el cuerpo desarmado del motor. Algunas piezas mostraban fisuras por la sobrecarga de aquella carrera temeraria. Mariela pasaba sus dedos sobre el aluminio agrietado con una mezcla de tristeza y ternura. «No era su momento», dijo. «Le faltaba ajuste». Pero voló igual. Ese fue el problema. Durante las semanas siguientes comenzaron a circular rumores de empresas interesadas en comprar el diseño. Llamadas anónimas, correos con logotipos falsos, promesas de sumas estratosféricas, incluso una carta del extranjero, supuestamente de Stuttgart, con una invitación a presentar el proyecto en una feria industrial. Lucía, su amiga maestra, fue quien la convenció de denunciar las amenazas ante la policía municipal, aunque ambas sabían que eso no serviría de mucho. Una madrugada, cuando el pueblo dormía, 2 camionetas estacionaron frente al taller. Mariela las vio desde la ventana, con la luz apagada. Permaneció inmóvil, respirando despacio. Los motores estuvieron encendidos unos minutos, luego se fueron sin hacer ruido. Aquella fue la primera vez en su vida que consideró abandonar todo. Pero al amanecer, con las manos temblorosas, volvió a soldar. No por ego, sino por principios. La noticia de la mujer que venció a un jet alemán no perdió fuerza. En redes, su nombre se convirtió en símbolo de resistencia, de talento sin recursos. Niñas de secundaria hacían maquetas de motores con latas pintadas.
Programas de televisión la buscaban desesperadamente, pero Mariela rechazaba cualquier exposición. No quiero ser personaje, decía. Quiero ser una ingeniera que hizo bien su trabajo. Aunque nunca tuvo un título académico, su precisión asombraba a los especialistas. Lucía, sabiendo que esa mente era única, comenzó a contactar discretamente a colegas de universidades para ayudarla a proteger su invento. Sin embargo, cuando intentaron registrar la patente, los abogados descubrieron que alguien ya había iniciado el trámite con planos idénticos. Todo indicaba que alguien del entorno de Raúl vendió copias de las fotos tomadas en secreto durante la construcción. El joven piloto desapareció algunas semanas después. Su número no contestaba, su auto seguía estacionado frente al taller, pero él no aparecía. Mariela empezó a temer que lo hubieran silenciado. Una tarde recibió una llamada desde un número desconocido. La voz era débil, con interferencias. «Perdóname, no sabía con quién tratábamos. Ellos quieren todo el diseño. Cuida el plano azul». Luego silenció. El plano azul era el único dibujo que nunca mostró a nadie. Un esquema rudimentario que guardaba desde el día en que comenzó el proyecto, donde las líneas parecían improvisadas, pero contenían una modificación clave, la variación angular del flujo sobre la válvula principal. Era la esencia del motor, su alma oculta. Lo escondió dentro de un compartimento en la base del torno. Esa noche, los perros del vecindario no dejaron de ladrar. Al amanecer, el portón amaneció abierto. No había rastro del torno ni de las herramientas principales. Solo la vieja radio seguía encendida, transmitiendo boleros antiguos. Mariela cayó de rodillas. No tenía dinero, no tenía amigos poderosos, y ahora ni siquiera tenía sus instrumentos. Pero tenía memoria, y con ella conocimiento suficiente para reconstruirlo todo una vez más. Esa reconstrucción se convirtió en su venganza silenciosa. Durante meses se dedicó a rehacer el motor, esta vez con una precisión obsesiva. Lucía la visitaba solamente para traerle comida o revisar que no se desmayara del cansancio. «Te estás matando, Mariela. Ya lo hicieron una vez. Si lo dejo incompleto, ganan. No puedes luchar sola contra un sistema entero». Mariela levantó la vista con los ojos rojos. «No lucho contra el sistema, lucho contra el olvido». Mientras tanto, los medios internacionales reportaban que una empresa europea presentaba un prototipo llamado Phoenix Turbo Drive, con características idénticas a las que Mariela había mostrado en Tlaxcala. Ellos aseguraban haberlo desarrollado en laboratorio con tecnología patentada en Alemania. El video mostraba la firma del ingeniero Silke Bormann en los documentos. Mariela lo vio con una mezcla de rabia y vértigo. La habían robado frente al mundo entero. Lucía, indignada, propuso publicar pruebas de que el diseño era de Mariela. Pero la mecánica sabía que sin respaldo legal o mediático sería aplastada por los abogados de aquel gigante industrial. Así nació una idea peligrosa: construir un nuevo prototipo, mejorado, y demostrar en público y con cámaras que el motor original era mexicano, que lo imposible se había hecho con chatarra y dignidad. La preparación para esa demostración se convirtió en un acto casi clandestino. Algunos vecinos comenzaron a ayudarla. Don Chucho, un herrero jubilado, los hijos de la fonda que traían comida y piezas recicladas. Incluso policías locales que patrullaban cerca del taller para protegerla. San Juan del Río se unió como nunca antes. Era su heroína, su orgullo, la prueba viviente de que el ingenio no conoce privilegios. El nuevo motor era más pequeño, más eficiente. Había sustituido los componentes robados con aleaciones improvisadas e introducido una derivación lateral para enfriar el sistema en tiempo real. Lo terminó una noche de luna opaca, justo al cumplirse un año del accidente de Raúl. Prendió un cigarro, aunque no fumaba,
y lo dejó encendido junto al motor como una ofrenda. La prueba sería 2 días después, en el mismo campo de Tlaxcala donde todo comenzó. Esta vez con medios nacionales invitados y transmisión en vivo por Internet. Lucía gestionó una cobertura discreta, evitando mencionar el nombre de las empresas relacionadas. El evento se tituló simplemente Motor Chatarra, la respuesta mexicana. Cuando el día llegó, Mariela llegó en su vieja camioneta con el motor asegurado bajo una lona. Había dormido apenas 2 horas. Los periodistas la esperaban con cámaras y micrófonos. Algunos creían que era una farsa. Ella, serena, colocó el motor en su base. Nadie podía imaginar que ese aparato improvisado estaba a punto de hacer historia por segunda vez. El ruido inicial fue ronco, casi primitivo. El viento levantó polvo. Mariela ajustó el regulador y el rugido cambió de tono. Profundo, uniforme, constante. El cronómetro marcó 15 segundos antes de alcanzar potencia máxima. Las cámaras temblaban. En el aire, una nube de calor distorsionaba la imagen. Y entonces ocurrió. Un destello de luz azulada salió del escape y el vehículo de prueba aceleró como un relámpago hacia el horizonte. El medidor digital mostró 142 millas por hora. La multitud estalló. No había truco, ni combustible exótico, ni laboratorio europeo. Era real, era mexicano, era suyo. Mariela apenas sonrió. Se abrazó a Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no pueden negarlo», dijo. Pero no sabía que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de ahí, un ejecutivo alemán llamaba a sus abogados ordenando una demanda internacional por uso indebido de patente registrada. La batalla más dura apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Televisoras, políticos, científicos, todos hablaban de la mujer queretana que desafiaba a las grandes industrias. Universidades la invitaban a conferencias y colectivos feministas la nombraban símbolo de resistencia. Pero junto con la fama vinieron presiones, ofertas, amenazas veladas. La Secretaría de Economía la invitó a Ciudad de México bajo promesa de apoyo y asesoría legal. Mariela dudó, pero fue. Se presentó en una sala llena de trajes y corbatas. En la mesa principal la esperaba el mismo Silke Bormann, ahora como consultor internacional. «Felicitaciones, señora García», le dijo con una sonrisa tensa. «Ambos sabemos de dónde viene ese diseño. Usemos esto como una colaboración, no como conflicto». Ella bajó la mirada hacia el portafolio que cargaba consigo. Dentro llevaba el plano azul, el original, manchado de grasa. «Si quiere colaborar», respondió, «reconozca que nació aquí entre chatarra mexicana. Después hablamos de negocio». Esa frase la convirtió en leyenda, pero también en enemiga de los poderosos. Días después, un incendio destruyó parte del taller en San Juan del Río. Nadie pudo probar cómo comenzó. El pueblo se movilizó. Los vecinos apagaron las llamas con cubetas y llanto. Entre los restos, Mariela encontró el plano azul intacto. Lo enmarcó sin limpiar, jurando nunca venderlo. Raúl apareció de nuevo un mes más tarde. Delgado, ojeroso, con cicatrices en las manos. Contó que lo habían retenido por días en un lugar desconocido, obligándolo a revelar dónde estaban los planos originales. «Creían que los tenías digitalizados», dijo. «Nunca imaginaron que dibujaras a mano todo». Mariela lo abrazó en silencio. Esa noche, entre ambos decidieron el siguiente paso: fundar un pequeño laboratorio independiente, lejos del control gubernamental o corporativo. Buscarían inversión comunitaria, con apoyo popular. «Si ellos usan millones para robar ideas, usaremos miles para crear verdad», dijo Raúl. Con los meses, ese laboratorio tomó forma en un viejo hangar abandonado cerca de Tequisquiapan.
Estudiantes, obreros, mecánicos y científicas de distintas regiones viajaron hasta allí para ayudar. Lo llamaron Taller Padre Agustín, en honor a quien enseñó a Mariela que el metal no miente. El gobierno finalmente cedió ante la presión pública. Alemania reconoció parcialmente la existencia del diseño original mexicano, aunque bajo una coautoría técnica. Mariela aceptó solo si el 70% de las regalías se destinaban a becas de ingeniería en escuelas rurales. No me interesa un monumento, declaró frente a la prensa. Me interesa que una niña en Oaxaca pueda construir algo sin pedir permiso al mundo. Su historia cruzó fronteras, documentales, libros, conferencias, pero ella siguió viviendo en su casa sencilla, arreglando motores ajenos por puro gusto. Cada cierto tiempo abría el plano azul para observarlo, no por nostalgia, sino para recordar que la inspiración no depende del dinero, sino de la obsesión por entender. Años después, cuando inauguraron el primer vehículo de transporte público con motor derivado de su diseño, Mariela asistió en silencio, entre la multitud. Nadie la reconoció. Sonrió viendo pasar aquel autobús que no echaba humo y que llevaba escrito en un costado: Energía hecha en México. Entonces comprendió que había ganado, no contra Alemania, ni contra las empresas, sino contra el destino que quiso condenarla a la invisibilidad.